Sougo regresaba a casa junto a sus amigos, alardeando sobre haber aprobado el examen. Pero en el momento en el que se separó de ellos, de la nada apareció un Time Machine piloteado por Gaze, que en conjunto a Tsukuyomi lo estaban buscando. Pero Sougo no tenía recuerdo alguno de ellos, por lo que empezó a huir. Y antes de que Sougo pudiera hacer algo realmente, se abrió una brecha temporal apareciendo un Another Than Liner, el cual aterrizó con violencia. En el tren estaba Tid, un Super Timejacker, anunciando que la historia de los Kamen Rider Heisei llegará a su fin. Mientras Sougo intentaba comprender lo que sucedía, Another Deno lo atacó, pero al tocar el Zero Right Watch caído, recobró todas sus memorias. Y así, transformándose junto a Ace, enfrentó a Another Deno, aunque el enemigo logró escapar. Pero curiosamente, al terminar el combate se dan cuenta que la gente les aplaude, pensando que esto se trataba de tan solo un show. Y además, Tsukuyomi los regaña a ambos, ya que llegarían tarde a clases. En otro lugar de la ciudad, Banjo y Sento se encontraban caminando, y presencian un tornado del cual cae un niño llamado Shingo. Sento intentó analizar qué estaba pasando, pero fueron interrumpidos por Another Double, por lo que Banjo y Sento se transforman para enfrentarlo. Además, reciben ayuda de Gris y Rogue, pero de todas formas, el Another Rider desapareció. Al darse cuenta que Gentoku y Kazumi recordaban todo, Sento se preocupó, pensando que el mundo había vuelto a ser el anterior. Así que fue a revisar si la Skywall existía, dándose cuenta que no. A lo que Banjo le tranquiliza diciendo que al final es bueno que ellos no estén solos en esto. Pero se les había olvidado algo: Shingo. Por lo que Sento va a buscarlo, mientras Kazumi y Banjo intentan ver por qué de repente Gentoku perdió sus recuerdos. Ahí se encuentran a Misora, y al Banjo entrar al Nashita, se da cuenta que ahora es el café Nasubi. Y además Misora de repente pierde sus recuerdos, pensando que sus dos amigos son unos fanáticos, de los cuales huye felizmente. Mientras tanto, Sougo y Gaze espiaban a Tsukuyomi, debido a su extraño comportamiento. Su personalidad había cambiado por completo, ajustándose a una vida cotidiana que parecía demasiado normal. Además, por cierto, le rompen el corazón a Gaze. Mientras un joven llamado Ataru se le acerca nervioso, llamándola a Tsukuyomi, a lo que ella piensa que es una especie de confesión, y al ver esto Gaze intenta dispararle. Así que deciden dividirse para ver qué está pasando. Por el lado de Gaze, este sigue a Tsukuyomi hasta el café Momiji, lugar que debería ser la relojería de 9 a 5 del tío de Sougo. Y bueno, es atendido por este, pero no lo recuerda para nada, por lo que después de una leve confusión termina ordenando un café en el lugar. Sento encuentra a Shingo y le revela que es Kamen Rider Build, a lo que este le pregunta si es amigo de Kuga. Sin embargo, Tid aparece queriendo llevarse a Shingo, a lo que Sento, para proteger al niño, le ordena que huya, mientras él se enfrenta al Timejacker, pero cae bajo el control de este. Ataru camina a casa, descubre que Sougo lo estaba siguiendo, por lo que Ataru se presenta como su compañero de clase. También revela tener la capacidad de atraer a los Kamen Rider, debido a un contrato que hizo, por lo que sabe que Sougo es CEO. Sougo no está convencido, por lo que Ataru lo lleva a la ciudad de Futo, para comer en una tienda de Fumen, con la esperanza de encontrarse a Shotaro y Philip. Para su desgracia, se encuentra con el Another Double, pero el monstruo escapa al ver el Driver y Red Watch de Sougo. Así que el señor Red Ramen, agradecido, le otorga el Red Watch de Double, al suponer que se trata de la persona de la que Shotaro le habló. Sougo luego habla con Shingo y se ofrece a ayudarlo a encontrar a su madre. Sin embargo, Shingo responde que su madre está actualmente en el hospital, dando luz a su hermano menor, y al día siguiente quiere mirar Kuga con él, que se estrenaría ese mismo día. Lo que sorprende a Ataru, porque bueno, Kuga se emitió hace 18 años para la fecha de la peli. Además, Ataru menciona que él nació el día anterior al estreno de la serie, así que ya deben saber por dónde van los tiros. Sougo lleva a Shingo y Ataru al ahora café Mojimoji, donde encuentra a Gaze estudiando, ya que también ha perdido sus recuerdos. Afuera, Sougo le dice a Shingo que debería llevarlo a casa, por la que saca una aplicación de mapa en su celular, a lo que Shingo responde que era la primera vez que veía una pequeña computadora. Banjo y Kazumi llegan y ven a Shingo, a quien le revelan que después de que Sento lo encontró, fue capturado. Al mismo tiempo, la moto de Sento llega sin tripulación, sugiriendo que Sento la envió para ser localizado, por lo que Shio y Cross
van hacia donde Tit tiene acento. Ataru, Kazumi y Shingo viajan en autobús a casa. Durante el trayecto, Ataru señala la similitud de Kazumi con Otoya Kurenai, de Kamen Rider Kiba, ya que bueno, comparte el actor. En la casa de Ataru, Shingo siente familiaridad con el lugar. En este momento aparece Another Devil, enfrentándose a Kazumi transformado en gris, pero con la llegada de Another de No, le sacan la chucha a Kazumi, quedando moribundo, mientras capturan a Shingo. Claro, sin que antes el Another de No le muestre su rostro a Ataru, revelando que son el mismo. Mientras Tit manipula a Sento para luchar contra Sougo y Banjo, Sento revela que estaba puro fingiendo para engañar al enemigo. Sin embargo, Tit logró secuestrar a Shingo, cumpliendo su objetivo de distraerlos. Así que Sougo y Sento regresan a la casa de Ataru, descubriendo al ver los distintos juguetes que ellos y los demás Kamen Rider tan solo se tratan de personajes de ficción, por lo que Ataru les revela que hizo un contrato con Unimagine para poder conocer a los Kamen Rider, a pesar de ser ficticios, y que el día en que nació, su hermano, que en ese entonces tenía tan solo 7 años, desapareció. Hecho que amargó la vida de sus padres y la suya, al crecer viendo la tristeza de estos, pero que cada vez que miraba la tele no podía hacer más que desear que los Kamen Rider salvaran a su hermano, siendo quizás por eso que hizo el contrato con Futaros. Pero al darse cuenta que son ficticios, no habría de qué preocuparse sobre Tit y los Another, ya que tan solo son parte de su fantasía. Si deja de soñar, todo acabará. Estas palabras molestan a Sento, quien reprendió al joven que demostró tan poco interés en el hecho de que Kazumi casi haya muerto debido a que él lo considere un personaje de ficción. Al retirarse de la habitación, Sento descubre una foto en la casa de Ataru. En esa foto se encontraba Shingo, y Futaros luego le revela a Ataru que sus poderes están disminuyendo, por lo que los Rider pronto desaparecerán. Tit se encuentra en su torre recién creada, con el poder de ambos Another, y ya habiendo capturado a Shingo, lo encierra dentro de una especie de caja, para que no se vuelva a escapar. Y afuera el clima se torna sombrío y una lluvia torrencial cae sobre la ciudad. Al ver la torre elevarse, Sento decide que deben ir hacia allá para enfrentarlo, pero Sougo no se mueve, ya que se encuentra abrumado por la revelación de que quizá nunca fueron reales. Pero Sento lo tranquiliza, ya que él se encuentra acostumbrado con la idea de ser un héroe fabricado. Además, no tiene sentido comparar la realidad con la ficción, por lo que ya con la moral recuperada, se transforman en Kamen Rider Build y Chi-O para enfrentar a los monstruos. Como amo las secuencias de transformación bajo la lluvia, weón. Ataru sale de su casa y encuentra a Kazumi, quien perdió la memoria y no se encuentra en condiciones para ayudarlo, por lo que solo le toca correr. Pero es derribado por los monstruos. El desolado desea que su fantasía termine. Deseo que Futarus cumple, terminando su contrato, protegiéndolo de los monstruos, y mientras Sougo llega donde este, observa cómo la imagen ingresa dentro de Shiko. Pero al poco tiempo, él y los demás Rider son enviados de vuelta a su respectivo mundo. En su hogar, Sougo es despertado por Woz, a quien le explica lo sucedido. Pero Woz piensa que tan solo se trata de un sueño, a lo que al poco tiempo Sento entra a la tienda. Le dice a Sougo que recuerde la foto que vieron en la casa de Ataru, por lo que Sougo se da cuenta de que Shingo es el desaparecido hermano mayor de Ataru. Así que gracias al Bubble Watch, que pertenecía al mundo real, de alguna forma pueden viajar entre universos hacia este, llegando Sougo y Woz hacia donde aún seguía Ataru. Y gracias a que Woz tiene casi el mismo peinado que Philip, ingresa a la Gaia Library para obtener información de los Imagine y determinar la fecha en la que Futarus había viajado, el 29 de enero del año 2000, justo el día en el que nació Ataru. Por lo que Sougo se lleva al joven hacia esa fecha, al hospital donde Futarus acaba de llegar, para perseguir a Another Double, quien toma como rehén a Shingo. Y al escuchar su apellido, Ataru recién se da cuenta de la verdad y cómo su hermano estaba intentando protegerlo todo este tiempo. Por lo que el joven intenta atacar a Another Double, pero es transformado a la fuerza en Another de No. Y juntos se llevan a Shingo de vuelta al Another Liner. Mientras tanto, en la tumba de Riku, el Kuga original, vemos como Tit roba sus poderes con un Another Watch. Pero al Gaze intentar detenerlo, Tit se convierte en Another Kuga y Tsukuyomi lucha contra él usando su Time Machine, la cual termina dañada. Sougo y Futarus siguen usando su Time Machine,
pero son emboscados por Another Kuga y el Another Liner, que termina destruyendo su nave, haciendo que se estrellen contra las montañas. Y después de que Gaze y Tsukuyomi los encontrasen, a duras penas pueden viajar por el tiempo, siendo salvados por el Liner original. En el presente, Banjo y Sento se enfrentan a Tid, quien se encuentra enojado ya que los Rider aún existen. Los dos se transforman para luchar contra los patrulleros del Time Jacker, llevando la pelea hasta afuera del castillo. Castillo en el que se estrellan Sougo y los demás, listos para enfrentarse a Tid y al Another de No, cuando de repente son transportados a un lugar distinto, gracias a De-No. Aquí Momotaros, Kintaros, Ryutaros y Urataros se turnan para luchar contra los monstruos y derrotar al Another de No, devolviendo a Ataru a la normalidad, también de paso revelando que el usuario de No se trataba de nada más y nada menos que Ryutaro Nogami, quien, siendo poseído por Urataros, le dice al chico que los Rider existirán siempre y cuando alguien los recuerde, para luego devolver al cast principal a su línea de tiempo y tener un bonito momento para los fans de No. バカ野郎俺たちもお前を忘れるかよ良太郎 Los cuatro regresan a la torre, y Ataru le cuenta a Tid lo que Ryutaro le había dicho, y ya con eso inicia el combate, no solo en la torre, sino también en la ciudad, donde Gris y Rogue protegen a Misora y a unos civiles. Además, en el resto de Tokio inicia el festival de cameos, apareciendo Ghost junto a Xade, Double, Kuga, seguidos por Kiba, Game, Agito, Ryuki, Wizard, Blade, Faiz, Hibiki, Kabuto, Decade y Force. Y por último, aparecen los Kamen Rider Oz, Drive y Den-O. Mientras Another Double lucha contra Build y Cross, Sougo llega y usa el Double Watch, mereciendo un IWAE de parte de Woz. Y así derrotar al Another Rider, por lo que Tid, enfurecido, se transforma en Another Kuga y ataca a Gaze y Zio, por lo que toman sus Time Machines arreglados por Sougo para enfrentarlo. Además, Gaze le dice a Sougo que él no es weón, debido a que aprovechó el viaje al año 2000 para, en base a la Madame de la momia Riku, crear el reloj de Kuga, objeto que se lo entrega a Sougo para derrotar al Another. Pero Tid no se rinde, regresando a la torre, y se fusiona con el niño para volverse Another Ultimate Kuga, e invoca a más monstruos. Pero los demás Riders se encargan de ellos, y junto al dúo principal de la película, derrotan a Tid, cada uno siendo su respectiva Rider Kick. Ya con la amenaza derrotada, Shingo se prepara para regresar al año 2000, y Ataru le agradece a su hermano por protegerlo, por lo que la línea temporal se reescribe, y vemos como Shingo y Ataru crecieron juntos viendo Kamen Rider. Ya de vuelta en su mundo, Sougo se encuentra con Sento, confirmando que ambos pertenecen al mismo universo. Y con esto terminamos Kamen Rider Heisei Generations Forever. Curiosamente, es una buena película, y lo digo desde el punto de vista de alguien que tiene a Zio como su serie menos favorita de las que ha visto. Aún así, al volver a ver a sus personajes junto a los de Build, varios meses después, no pude evitar encariñarme de nuevo con ellos. No recordaba lo divertidos que podían llegar a ser, especial en momentos como Banjo siendo... bueno, Banjo. O esa escena donde Gaze muestra celos, dejando claro que le gusta Tsukuyomi. Algo que, por cierto, es algo solo de las películas, ¿cierto? Mi única queja es que me faltó más de Woz. Pero dejando eso de lado, la premisa de los Riders viajando al mundo real es atractiva y está muy bien manejada, gracias en parte al personaje de Ataru, quien representa algo muy humano: la idea de escapar de una realidad dolorosa. Ataru creció marcado por la soledad tras perder a su hermano, una pérdida que fracturó la felicidad de su familia desde el momento del que nació, y creciendo marcado por una soledad que solo se podía pagar con la idea de que sus héroes de la TV algún día traerían a su hermano de vuelta. Cuando hace un contrato con Unimagine y logra materializar sus fantasías, Ataru no solo se perjudica a sí mismo, sino también a aquellos héroes a quienes admiraba, al considerarlos solo personajes de ficción. Por eso Sento lo recrimina, ya que no importa si son reales o no.
no puedes simplemente hacer la vista gorda cuando alguien sale herido. Mucho menos si la culpa en parte es tuya. Por otro lado, tenemos a Tid, el villano de esta historia, un super timejacker, quien parece provenir de un universo distinto al de Swartz y compañía, ya que sus poderes están a un nivel superior al de Ur y Ora, lo cual no sería posible dado que ellos derivan su fuerza de Swartz. Aunque bueno, volviendo con Tid, su motivación es simple, quiere dominar el mundo. Y además es terrible hater de los Heisei Kamen Rider, pero eso no quita que entre los timejackers probablemente es el más fachero. Y su forma de Another Kuga es rara. No me malentiendan, el diseño está muy bien, con su aspecto monstruoso e insectoide. Además mantiene una sonrisa perpetua, que en contraste con la de Yusuke, la cual es amable y transmite esperanza a las demás personas, la de Tid es maliciosa, cual es un perfecto reflejo de Kuga, pero el problema que tengo con su forma Another no es el diseño, sino que está hecho con CGI, uno el cual no se ve realmente bien, de que los materiales y shaders con los que está hecho no hacen que se integre bien a la realidad, o sea, no se siente real. Pero algo chiquito que sí me gustó fue cuando estaba como Ultimate Kuga y decía que era eso sumergir al mundo de la oscuridad, lo cual puede sonar bastante genérico, hasta sin sentido, pero por lo menos yo lo vi como una referencia a la leyenda del guerrero negro de Kuga. No sé, cosa mía. Y si hablamos de los Another restantes, no hay mucho más que decir. Another de no está bien, ya que es el propio Taru, y por el lado de Another Double, bueno, no tiene historia dentro de la película, lo cual es decepcionante al tener un diseño tan bien llevado. Pero tenemos una respuesta a su historia por parte del director en el 2023. El plan original para la identidad de Another Double era que fuera un sobreviviente del terremoto y tsunami de Tohoku de 2011, y que al presenciar la ausencia de los Riders para ayudar durante esa catástrofe, se desilusionó y terminó odiándolos. Así que bueno, en resumen, Kamen Rider Heisei Generation Forever es una buena película si eres fanático de Kamen Rider. La disfrutarás sí o sí. Y a ver, tiene cosas que no tienen sentido, como, a ver, en teoría estás en el mundo real, pero ¿por qué existe la tumba de Kuga? ¿Y por qué crees que existen los Imagine? O sea, a ver, yo nunca me he encontrado con uno, así que no puedo afirmar nada. Aparte, el Ride Watch de Double y Woz accediendo a la Gaia Library, pero eso está explicado por el director, ya que solo es la mente de Woz, ya que originalmente su rol iba a ser ocupado por Philip, pero por problemas de agenda no se pudo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es El Bate Sin Más, y nos vemos quién sabe cuándo.